El pobre Goriot, Le Père Goriot, en el original francés, es considerado uno de los libros más importantes de uno de los autores realistas franceses más importantes y prolíficos del siglo XIX, uno que cambió la literatura y la representación de la realidad para siempre. Cuenta la historia de Goriot y los demás habitantes de la pensión parisina de Madame Bouquer en 1819. Goriot se ha arruinado para apuntalar las finanzas de sus dos hijas extravagantemente casadas, vendiendo todo lo que posee hasta quedarse sin un centavo. El estrés de no poder darles nada más lo enferma y eventualmente muere. También se hospedan en la misma casa Eugène de Rastignac y el villano Vautrin, quienes desarrollan un complot para hacer avanzar a Rastignac en la sociedad estafando a las mujeres de clase. Por su dinero. Rastignac es un personaje importante porque su historia de fondo se parece a la de Balzac, viajar desde el sur rural de Francia a París en 1819 y luego tratar de salir de la pobreza y la miseria en las que consistía vivir en París. Balzac también era estudiante de Derecho, trabajó durante varios años en el bufete de abogados de Victor Pasés, y muchos de sus libros se ocupan de casos penales y asuntos legales. Balzac abandonó esto, detestando la regularidad del estilo de vida legal, prefiriendo las cavilaciones nocturnas de la literatura. A lo largo de su vida, sin embargo, incursionaría en otras empresas comerciales, ninguna de las cuales tuvo mucho éxito. En 1832 se le ocurrió la idea de Hal Comedia Humana, una serie de libros sobre la vida francesa contemporánea en la que Balzac pasaría el resto de su vida trabajando y que abarcaría 95 obras terminadas y 48 sin terminar. Fue solo después de su muerte en 1850 que el término realismo se aplicó a la obra de Balzac. En la década de 1850 estaba de moda el realismo y Balzac fue aclamado como el gran innovador, el revolucionario, que lo había iniciado. Hay tres elementos que hacen que el pobre Goriot sea especialmente importante para comprender qué es el realismo y cómo Balzac cambió el rostro de la literatura. La primera es la ruptura con el romanticismo, expresada más claramente aquí en el capítulo inicial, pero implícita en el diseño y la intención de la comedia humana. Cuando se publicó Le Père Goriot en 1835, la sociedad literaria francesa se encontraba al final de un período de romanticismo, un movimiento que está muy en contra de la idea de un mundo retratado de manera realista. El romanticismo es la representación de un mundo dominado por el destino, el drama y el espíritu. Es embriagador y presenta escenas conmovedoras de hazañas audaces, doncellas que lloran y castillos perdidos en los bosques. El romanticismo no pretende exactamente ser una historia cotidiana sobre la gente común. El romanticismo está diseñado para involucrar las emociones del lector, para perderlas en un mundo de fantasía que solo tiene un contacto marginal con la sociedad contemporánea. Es el mundo real pero con todas las partes aburridas eliminadas y reemplazadas por extravagantes aventuras que involucran a reyes perdidos, mazmorras y todo tipo de fruslerías. Balzac era un romántico en tanto en cuanto era monárquico, un estado que exige un cierto sentido de romance y separación de la realidad. Sin embargo, también estaba muy interesado en la representación del mundo que lo rodeaba, las imágenes y los sonidos en él. Una persona más cínica podría sugerir que Balzac había descubierto un nicho en el mercado, la innovación, proveniente de la necesidad financiera. El segundo elemento es el dinero, la falta de él, el deseo de él, la necesidad de él, es absolutamente integral al mundo representado. Sería ridículo sugerir que el dinero nunca se había mencionado en obras literarias anteriores, pero se consideraba de la misma manera que ir al baño, una parte de la vida cotidiana que era descortés discutir con gran detalle. Además, las novelas románticas nunca se preocuparon por poder tener suficiente dinero para comprar una barra de pan. Este tipo de inquietud no solo se trata en el pobre Goriot, sino que se convierte en la fuerza motriz y el dilema moral de los personajes principales. El egoísmo y la codicia de las hijas de Goriot se someten a examen junto con, por implicación, el resto de la burguesía parisina. Es interesante notar que una de las primeras notas de Balzac atribuible a su planificación de El pobre Goriot se refiere a la disparidad en la riqueza entre las hijas y el padre, enumerando sus ingresos en 50.000 francos al año y los suyos en 500 francos. La trama de Rastignac también está ligada a la adquisición de riquezas, mostrando de forma muy sencilla cómo el progreso en la sociedad solo es posible con dinero.
Este tipo de representación financiera es el equivalente a la larga escena de Leopold Bloom yéndose a cagar en el Ulises de James Joyce, incomoda al lector, pero también lo lleva a una mayor identificación con los personajes y el mundo representado de la novela. El tercer elemento importante es el uso de personajes recurrentes. La comedia humana está ambientada en una sociedad francesa contemporánea y, por lo tanto, en la naturaleza de representar un mundo realista, es probable que varios de los personajes se crucen con otros entre las diversas obras. Rastignac es el primer personaje que se repite, ya que era un anciano en la novela de 1831 La piel mágica, La peau de chagrin. Continúa estando en otras 17 obras de Balzac. El criminal Vautrin también pasa a ser la estrella oscura de la serie de obras Esplendores y Miserias. Otros huéspedes de la Maison Bouquer pasan a tener papeles menores en otras obras importantes. Esta interconectividad del mundo social crea un universo ficticio más amplio de la comedia humana en el que puede sentarse cada novela individual. Los lectores pueden encontrarse inmersos en un mundo que, como el suyo, contiene muchas caras reconocibles que aparecen y desaparecen de la vista. Si Balzac se propuso crear un universo ficticio realista y reconocible, uno que no sea ni ficción ni romance, entonces, lamentablemente, debería haber dejado atrás su sensibilidad romántica. Balzac fue un gran admirador de Walter Scott, el archinovelista romántico de Ivanhoe y Rob Roy. Scott influye en Balzac por su descripción de las clases bajas, describe la pobreza y las penurias de los miembros del clan escocés con cierta fuerza y estilo. Sin embargo, también lo viste con tramas poco realistas y melodrama frenético. Balzac también toma esto en cuenta, arruinando su trabajo con coincidencias increíbles y escenas extendidas de patetismo demasiado dramático. Por lo tanto, cuando Goriot finalmente se enferma y muere, las escenas se prolongan en una serie ridículamente prolongada de agonías, que culmina con una de las hijas penitentes que llega minutos después de que su padre haya muerto y se desmaya cómicamente como un saco de papas. Aunque Balzac podía describir un mundo realista y reconocible, parece haber luchado por llenarlo de tramas realistas, destruyendo la verosimilitud que se había propuesto lograr.